Bueno, vamos a continuar con la clase de funciones, ¿sí? La parte 2, donde nos quedamos en la presentación. Esto es el capítulo 4 del libro azul. Bueno, nos habíamos quedado aquí. Habíamos estado trabajando con funciones. Yo les mostré cómo se hacen los prototipos, cómo se hacen funciones que son funciones que vamos a hacer nosotros, además de main, que es una función que veníamos haciendo porque la tenemos que hacer sí o sí, ¿verdad? Si queremos llegar a un exe. Así que a partir de ahora vamos a poder dividir el problema en subproblemas y eso se hace con funciones, de manera que estuvimos viendo cómo se declaran, eh, cómo se indica el tipo de retorno, cómo se crean los parámetros, ¿sí? Que también tienen su tipo, y en función de cómo nosotros diseñamos, ¿okay? El retorno, los parámetros y cómo se llama la función, armamos, además del cuerpo de la función, es decir, declararla, abajo del main ponemos también arriba los prototipos para que el compilador pueda compilar y que no nos encontremos warnings ni errores, bien, por parte del compilador. Entonces, los prototipos justamente indicaban eso, ¿sí? Cómo se llama la función, cuáles son los tipos de los parámetros y cuál es el tipo del retorno. Recuerden que una función puede no tener parámetros, ¿sí? Puede no tener parámetros, y además la función puede ser que su retorno, el tipo sea void, ¿okay? Queriendo decir que no retorna nada. Así que nosotros, a medida que vayamos avanzando con la resolución del problema, bueno, iremos eligiendo, por eso yo digo diseñando, iremos diseñando nosotros cómo vamos a dividir el problema en partes, y esas partes, bueno, le pondremos nombres a las funciones, veremos cómo son los parámetros, cómo hacemos los retornos, ¿okay? Así que tenemos bastante para pensar y considerar cuando trabajemos con funciones. Lo que hicimos hasta acá es ver las posibilidades que me da el lenguaje y cómo se implementan estas características y estas distintas opciones que yo les digo que tenemos, para que ustedes tengan en definitiva material en donde volver si algún día tienen dudas, y poder revisar a ver cómo era la sintaxis y cómo funcionaba, ¿okay? Para que quede todo junto. De cualquier manera, este asunto de funciones, al igual que control de flujo, al igual que fundamentos, son todas cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Iterativamente. No se preocupen si ahora hay algo que no les resulta 100% claro, en el sentido de que no le ven el objetivo, no le ven la razón de ser, porque seguramente todos estos temas los vamos a ir encontrando poco a poco a medida que vayamos trabajando y haciendo ejercicios, no solamente en esta materia, también en materias posteriores. Y hay cosas que, bueno, quizás le van a ver más el sentido y van a terminar de redondear el concepto o a profundizarlo cuando sigamos trabajando con todos estos temas. Por ejemplo, cuando yo les hablé de transferencia por valor, transferencia por referencia, bueno, esos son todos conceptos de los cuales nos vamos a agarrar más adelante cuando veamos otras posibilidades que hay, también incluso cuando veamos otros lenguajes, podamos decir, bueno, ¿se acuerdan cómo era en C? Bueno, fíjense cómo funciona en este lenguaje y cómo son acá las transferencias, ¿sí? De valor, de referencia. Entonces nos va a servir como apoyo para el futuro. Lo estamos dejando acá todo junto en estas dos clases, o en esta clase que está hecha en dos partes, porque bueno, forma parte de este tema de funciones, ¿sí? Así que bueno, esto lo iremos viendo, ¿sí? Lo iremos viendo, y probablemente haya que volver a estos capítulos a rever y a reconsiderar lo que estamos charlando. Bien, estuvimos hablando también de variables que, si bien ustedes ya las están usando en los ejercicios y ya las usaron en los diagramas, resulta que esas variables, cuando yo trabajo en un programa real, o sea, en un lenguaje de programación real por fuera del diagrama, aparecen un montón de cuestiones. Por ejemplo, que las variables tienen tipo. Entonces me tengo que saber los tipos del lenguaje, qué es lo que implican, ¿no? Declarar variables de ese tipo. Y cuando empezamos a trabajar con funciones, vimos que las variables pueden ser locales, pueden ser globales. Eso es lo que se llama ámbito. Y les dije que, si bien existen, todas las variables que vamos a usar nosotros son globales. Bien, si bien existe esta distinción, las globales no las vamos a utilizar. Vamos a trabajar con variables locales. Pero bueno, más adelante va a aparecer, seguramente en la discusión de otras materias, digo, ¿no? Y otros lenguajes, el tema del ámbito. Y bueno, ahí podemos volver a hacer referencia a estos temas. Bueno, vamos a seguir entonces con esto, ¿sí? Lo que sigue aquí en la presentación es el funcionamiento de la pila.
Los programas en ejecución tienen un área de memoria, que es el área de memoria que el sistema operativo asigna para ese programa al momento en el que yo lo ejecuto, ¿bien? Y en esa área de memoria nos encontramos básicamente las variables, ¿sí? Las variables de mi programa están en la memoria RAM y esa memoria RAM se organiza, ¿sí? El compilador es el que organiza dónde va cada variable, es el que determina en qué posición de la memoria, o sea, determina cómo está organizado el conjunto de variables en esta área de memoria que corresponde al programa, pero cuando yo lo voy a ejecutar es el sistema operativo el que dice, bueno, a ver, este programa en qué área de la RAM lo ubico. Bueno, lo ubico acá en este lugar. Este es el hueco que va a utilizar este programa y ahí mi programa empieza a funcionar y es lo que yo utilizo como usuario. ¿Bien? Esa área de la memoria que tiene mi programa cuando está en ejecución tiene una organización interna, ¿sí? Que está definida por el compilador y por el sistema operativo. Y hay una parte de esa área de memoria, hay una parte de la memoria RAM que ocupa mi programa que se llama pila, ¿sí? ¿Se llama así? Pila. Que está muy relacionado con el tema de funciones, ¿bien? Así que vamos a ver cómo funciona, o cómo está organizado, cuál es la idea, cuál es la lógica de esa área de memoria, ¿bien? Así que yo ahora voy a hacer unos dibujos y voy a hablar de unos conceptos y voy a hablar de esto, de la pila, ¿sí? Sepan que estamos hablando de memoria RAM, estamos hablando de un área de la memoria RAM que está asignada a mi programa, así que esto es totalmente indispensable para que un programa funcione, ¿ok? Bueno, ¿qué es una pila? Acá lo tienen en inglés, stack, ¿sí? Como los combos de las hamburguesas, stackers, que son apilamientos de carnes. Bueno, en inglés la palabra es stack, se las digo porque quizás por ahí aparece en algún mensaje del compilador o en algún mensaje de error les están hablando del stack. Bueno, el stack es esto, es la pila de la que yo voy a hablar, ¿sí? En castellano decimos pila, no pila de batería, ¿no? De batería AAA, sino pila de apilamiento. Entonces, primero, antes de ver cómo funciona la pila del programa, que está en memoria, vamos a ver en general qué es una pila en informática, ¿sí? En informática se usa mucho, en programación, en informática, en computación en general, se usan mucho lo que se llaman estructuras de datos, ¿sí? Estructuras de datos, de las cuales pila es una de ellas. Entonces, hay un libro, ustedes se pueden imaginar como un libro, que existen, un libro que se llama Estructura de Datos, que es un libro muy gordo, en donde están todas las estructuras de datos posibles. Un capítulo de este libro sería pila. ¿Bien? Nosotros no tenemos una materia exclusiva que se llama estructuras de datos, en otras carreras de sistemas sí hay materias solo para esto. Nosotros no lo tenemos, sino que lo vamos a ir viendo en diferentes materias y con diferentes temas vamos estudiando distintas estructuras de datos que nos vamos encontrando, ¿sí? Pero sepan que puede ser un tema en sí mismo, ¿ok? Entonces, pila es una estructura de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Es la forma en la cual están organizados los datos en la memoria. Nosotros cuando hacemos programas estamos principalmente, más cuando uno arranca, ¿no? Cuando uno arranca a aprender a programar, estamos como muy preocupados por la algoritmia, ¿verdad? No sé, me piden que determine si un número es perfecto. ¿Cómo hago? Entonces me pongo a pensar en el algoritmo, en cómo proceso los datos de entrada para obtener los datos de salida, ¿sí? Estamos más preocupados en el cómputo que en otra cosa, ¿sí? En la algoritmia. Pero resulta que cuando el programa se empieza a ser más complicado y cuando voy a aplicaciones de la vida real, los datos en sí mismos también son complejos, a veces también son, digamos, difíciles, hay que pensarlos. No solamente la algoritmia, es más, a veces son más difíciles todo el tema que tiene que ver con los datos, más que el procesamiento de los datos, porque a veces el procesamiento es trivial. Lo difícil es cómo hago para organizar los datos en memoria de manera que yo pueda hacer un cómputo con esos datos de una manera eficiente y que pueda llegar al resultado, etc. Entonces, los datos en sí mismos también se pueden en memoria organizar de distinta manera. Nosotros ahora no tenemos todavía tantos datos, estamos trabajando sencillamente con números, ¿sí? Que pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pero básicamente son números. Pero dentro de poco vamos a empezar a trabajar no solamente con datos sueltos, sino con conjuntos de datos, ¿sí? Nosotros ahora tenemos variables que adentro tienen un valor. Ahora dentro de muy poco vamos a empezar a trabajar con conjuntos de datos, no con un dato, sino con conjuntos que vamos a manipular de manera conjunta.
Entonces ahí tienen una forma en la que yo puedo pensar una estructura para los datos. Decir, bueno, tengo todos los inventos, tengo todos los sueldos de los empleados. Bueno, voy a tener entonces un conjunto de sueldos que los puedo trabajar todos juntos y, por ejemplo, hacerle transformaciones todos juntos o calcular un total, calcular un promedio, ¿sí? Entonces, yo tengo una tira de números, bueno, me puedo imaginar que en memoria puedo poner un número abajo del otro, ¿sí? Y ahí tengo una forma de organizar. Pero si los datos empiezan a complicar, y yo aparte de los sueldos tengo los nombres de las personas, tengo los legajos de los empleados, tengo una relación que dice este empleado quién es su jefe, empiezo a tener jerarquías, ¿no? Que tengo un empleado que es jefe de otro, pero a su vez ese jefe también tiene otro que también es su jefe. Entonces cuando los datos se complican, se entiende que le estoy agregando complejidad a la información. Cuando la información empieza a tener más y más complejidad, y para esto, bueno, me puedo imaginar una aplicación de la vida real, ¿no? Porque hasta ahora tenemos cosas muy sencillas, hasta ahora. Esos mismos datos son los que se vuelven problemáticos. Entonces existen unas formas ya conocidas que a mí me sugieren cómo puedo almacenar en memoria, cómo puedo organizar en memoria estos datos para que el cómputo se pueda realizar de manera viable en una computadora, ¿sí? Esas formas que ya están pensadas de cómo organizar los datos en memoria son las que se llaman estructuras de datos. Entonces, esto es tan importante que incluso se estudian directamente las estructuras de datos en abstracto para después aplicarlas a datos reales el día que las tenga que aplicar. ¿Bien? Entonces pila es una de estas soluciones. Estamos entonces que son como soluciones conocidas a problemas que suceden recurrentemente. ¿Bien? Entonces hay distintas estructuras que ya iremos estudiando. Hay un montón, ¿sí? Cada una viene a solucionar un problema y tiene que ver con cómo se complejizan los datos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago para poner los datos en memoria? Bueno, será cuestión de buscar alguna estructura de datos adecuada. Vamos a hablar entonces ahora de una de esas estructuras de datos, que es la estructura pila, ¿sí? Y como toda estructura de datos, es un concepto, no es código que yo puedo copiar y pegar, ¿sí? No es código que yo puedo copiar y pegar, sino que la estructura de datos, ahora para decir pila, es un concepto, ¿sí? Es un concepto que a mí me sugieren, mirá, ¿por qué la información no la organizas así, no la trabajas así, no te manejas con este conjunto de reglas? Todo ese universo es lo que compone la estructura de datos. Entonces yo agarro todos esos conceptos de qué es una pila, que insisto es algo abstracto, es un concepto, y digo, bueno, a ver, yo estoy trabajando en C, ¿cómo puedo hacer una pila en C? ¿Existe? ¿Ya está hecha? ¿Viene metida en el lenguaje? ¿Ya está implementada en el lenguaje? ¿O es algo que tengo que hacer yo? ¿Ya lo hizo alguien? ¿Hay una biblioteca de funciones que implemente pilas? ¿O las tengo que hacer yo desde cero? Bien, entonces en distintos lenguajes van a pasar distintas cosas, pero en todos los lenguajes yo puedo hacer, por ejemplo, pilas. Porque las pilas son conceptos. Yo tendré que sentarme y ver cómo aplico esa idea en mi programa. Bien, entonces yo lo que les estoy contando, con este caso de la pila, es una idea, ¿sí? Es una idea. Ok, entonces, ¿qué es lo que me propone la estructura pila? ¿Sí? ¿O qué quiere decir trabajar con una pila? Me propone lo siguiente. Vamos a tener un conjunto, por ejemplo, acá tengo números. ¿Sí? Es un conjunto de números, por hacer un ejemplo. Lo que la pila me propone es lo siguiente. Cuando tengamos operaciones de escritura, es decir, cuando vayan llegando datos, ¿sí? A este conjunto de datos, que es una pila, cuando vayan llegando datos, vos siempre los vas a escribir por un lugar que se llama tope. Fíjense que yo lo tengo dibujado acá, ¿sí? Tope, tope y tope. Entonces, si yo los datos, cuando llegan, los voy ingresando por un mismo lugar, y ese lugar se llama tope, y hago el dibujo y lo voy dibujando así hacia arriba, me voy a obligar a que los datos que escribo en la pila, ¿sí? Los datos que entran en la pila, vayan quedando en un orden particular. ¿Okay? Cuando llega un dato no lo voy a insertar a la mitad, no lo voy a poner abajo, no, lo voy a hacer siempre hacia arriba. ¿Okay? Por supuesto que el dibujo se puede hacer al revés. Yo puedo decir, bueno, voy apilando hacia abajo. Quedaría un poco raro el concepto, pero bueno, es una cuestión de cómo hago el dibujo. Generalmente se dibuja hacia arriba. Entonces cuando llega un dato y se escribe en la pila, ¿sí? Lo escribo en el tope, y cuando llega otro dato lo escribo de vuelta en el tope, y así voy siempre hacia arriba.
¿ok? Entonces la operación de escritura implica que el tope se va moviendo, ¿sí? El tope es la indicación del elemento que está arriba de todo, ¿sí? Eso es el tope de la pila, ¿sí? Tope de la pila. Entonces, yo tengo, imagínense, facturas que vienen para pagar, ¿no? Que me las tiran abajo de la puerta. Facturas de la luz, del gas. Bueno, yo agarro la factura y la coloco arriba del escritorio. Mañana llega la factura de otro servicio, la agarro y lo coloco arriba, siempre por el tope, ¿sí? Lo coloco arriba. Y así van llegando las facturas y las voy apilando, ¿ok? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar una pila de facturas, ¿bien? Yo acá tengo dibujado en el ejemplito una pila de números, ¿ok? Estas mismas operaciones las puedo hacer con cualquier cosa e imaginármelas, porque esto es un concepto. Entonces podría tener mi pila de facturas. Algún día me voy a tener que poner a pagar esas facturas, ¿bien? Como esto es una pila, sí es una pila porque yo me estoy obligando a hacer una pila, ¿ok? Podría ser cualquier otra cosa, pero no estaría haciendo una pila, ¿bien? Por eso es un concepto. Como esto es una pila, yo tengo mi pila de facturas, lo que voy a hacer siempre es, al igual que cuando escribo, decimos operar a través del tope. Cuando yo tengo que leer un dato, ¿sí? Se dan cuenta que yo para pagar la factura la voy a sacar de la pila, o sea, estoy leyendo de la pila, ¿sí? Estoy leyendo de la pila. Cuando saco una factura de la pila, la saco, pero siempre saco la que está en el tope, ¿bien? No saco del medio, no saco de abajo, porque si no se me caería todo, se me rompería todo. Entonces no saco de otro lugar que no sea el tope. Entonces es lo mismo, cuando yo escribo, escribo en el tope, o sea que el tope se va moviendo, y cuando yo leo, siempre leo por el tope, ¿bien? Ese es el concepto de pila. Entonces el día que me ponga a pagar facturas, yo voy a sacar la que tengo arriba de todo y la voy a pagar, ¿bien? O sea que la factura que era el tope va a dejar de ser el tope porque yo la saco de la pila. La factura siguiente, ¿sí? La que está abajo pegadita, ese va a ser el nuevo tope. Entonces cuando pague otra factura más, voy a sacar la que está abajo y el tope se va a mover. ¿Se entiende, no? Entonces el concepto, siempre que escribo, voy escribiendo en el tope y cuando leo también leo en el tope. Entonces, si yo opero siempre así, y lo voy a hacer así porque si no, esto no anda, lo que voy a lograr naturalmente con esta secuencia de operaciones es que la lectura se produzca en el orden inverso de la escritura. Si llega la factura de la luz y después llega la factura del gas y después llega la factura de internet, ¿sí? El día que yo quiera ponerme a pagar, lo que voy a sacar primero es la factura de internet, ¿sí? Después voy a sacar la factura que llegó segunda y después voy a sacar la factura que llegó primera. Entonces yo voy a poner en un orden, ¿sí? Imagínense A, B, C, y cuando saque voy a sacar C, B, A. ¿Está? Entonces naturalmente las pilas me dan vuelta los datos. Esto es algo que se utiliza mucho en informática, por eso la pila es una estructura que aparece mucho. ¿Bien? Dentro de la computadora no hay nada que se llame pila, no es que hay un circuito integrado que yo lo veo, abro la máquina y dice esto es la pila. No hay, es un concepto que está implementado en memoria RAM. Es una forma de usar la memoria. Por eso les digo que son sugerencias, ¿no? Formas de cómo organizar los datos en memoria. ¿Sí? Si yo los quiero organizar de otra manera, puedo, pero bueno, no estaría utilizando una pila. Entonces las estructuras de datos, por ejemplo pila, tienen propiedades, ¿sí? Tienen propiedades que se estudian incluso por separado, como estamos haciendo nosotros ahora. ¿Bien? Entonces una característica de la pila, una propiedad de una pila, es que cuando yo leo, siempre leo en el sentido inverso en el que escribí. ¿Bien? Y bueno, esto se usa muchas veces. Esto es lo que tengo acá en la ilustración, ¿sí? Si yo tengo una pila que está, a la que le saqué una foto, ¿no? Una pila de ints, imagínense que esto es una pila de ints. Y le saco una foto, este es el estado actual de la pila, el tope está indicado acá arriba. El día que yo lea voy a leer por el tope, o sea que el número 68 lo voy a sacar, el nuevo tope va a ser 302, ahora mi pila me quedó así. Si mañana agrego un número, ese número va a entrar en el tope y se va a convertir en el nuevo tope. ¿Bien? O sea que mi pila va a quedar con un 91 arriba. Entonces yo puedo leer y escribir en la pila, pero siempre acordándome de que lo tengo que hacer en ese orden y respetar ese orden. ¿Bien? Ok, entonces, siempre que yo ejecuto un programa, siempre que mi programa esté en ejecución, hay un área de la memoria RAM reservada, esto ya lo dije,
reservada para mi programa que se llama pila, ¿sí? O sea que esto ya está directamente incorporado en el funcionamiento natural de mi programa, ¿ok? Bueno, ¿para qué se usa la pila? ¿Para qué se usa la pila? Para implementar los llamados a función. ¿Se acuerdan que cuando yo tengo una función que llama a otra, y llama a otra, y llama a otra, el día que se hacen los retornos, siempre la compu vuelve y sabe a dónde volver? Esto es algo súper característico de la programación estructurada. ¿Se acuerdan que yo no puedo poner saltos? ¿Sí? Yo no puedo en el programa decir, bueno, ahora acá dirigirse a la línea 308. No se puede. Tengo un flujo, tengo estructuras de control que alteran el flujo y tengo llamadas a función que pueden retornar. Pero cuando la función retorna, ¿sí? Si ustedes recuerdan cómo se hace el retorno, cuando yo retorno, lo que digo con el operador return, que produce el retorno, lo que digo es qué es lo que tengo que devolver como valor de retorno. No puedo decirle a la compu dónde tiene que volver. ¿Sí? ¿Se entiende? No le puedo decir, no hay manera de decirle a dónde hay que volver. Yo simplemente le digo, bueno, ahora volvé. Y la compu vuelve. Y no se equivoca en esto, siempre vuelve al lugar en el que estaba. Y si yo tengo una cadena de llamadas, ¿sí? Una función que llama a otra, que llama a otro, la compu no se mezcla. Siempre que vuelve, vuelve en orden y vuelve en orden hacia atrás. Entonces fíjense cómo se aproxima a esta idea de pila, de que lo que yo hago en un sentido, ¿no? Voy haciendo las llamadas, el día que haga los retornos los tengo que hacer al revés. ¿Se entiende? El que hice último lo tengo que hacer primero. ¿Bien? Algo que creo que no lo dije, pero fíjense, si yo apilo facturas, ¿sí? La última que llegó a la pila, el día que yo me ponga a pagar, va a ser la primera que pague. ¿Sí? Naturalmente la pila es así. Cuando yo apilo, lo último que apilé es lo último que desapilo. ¿Estamos? Entonces yo en la pila apilo cosas, esa sería la operación de escritura, y desapilo cosas, esa sería la operación de lectura. Entonces lo que yo pongo último va a ser lo primero que agarre. ¿Ok? Eso es porque naturalmente me quedan al revés. Entonces con las llamadas a la función pasa algo similar. La última llamada es de la cual yo tengo que retornar. ¿Sí? Si voy en orden, cuando retorne tengo que volver al revés. Si no, se va a romper todo el flujo de ejecución del programa. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se hace esto con la pila y por qué la compu vuelve a donde tiene que volver y no se mezcla? Porque la compu siempre hace esto. Cuando se encuentra una llamada a función, ¿sí? Cuando yo me encuentro una llamada a función, que ustedes ya hicieron un montón, porque cada vez que pusieron printf, cada vez que pusieron scanf, están llamando una función. Así que estaban haciendo esto, por supuesto, sin saberlo. Entonces, cada vez que hay una llamada a función, lo que hace el llamante, ¿sí? Recuerden que el llamante es la función de la cual yo me voy cuando hago la llamada, ¿sí? El llamante lo que hace es apilar, o sea, poner en la pila, esta área de memoria de la cual les estoy hablando, poner en la pila a qué dirección del programa hay que volver, ¿sí? A qué lugar del programa hay que volver cuando haya que volver. Imagínense que es como si fuera aproximadamente la línea, a qué línea del programa hay que volver cuando vuelva. ¿Bien? Entonces ponen la pila, a qué dirección hay que volver, a qué lugar hay que volver y además los parámetros que hay que enviarle a la función. ¿Okay? Cuando yo hago una llamada a función, recuerden que le puedo mandar parámetros a esa función. Ya lo hicieron ustedes con printf y lo hablamos en la clase anterior, la parte 1. Una vez que el llamante hizo esto, ¿sí? Recién ahí se produce el salto. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una ruptura del flujo? Me voy a la función que estoy llamando. Listo, el programa salta y se va a otro lado que puede estar muy lejos de donde estaba. Genial. Cuando yo llego al otro lado, lo que hace la función a la cual estoy llamando, ¿sí? O sea que es la función que se va a ejecutar ahora, agarra los parámetros de la pila y bueno, hace el trabajo. La función hace cosas, ¿sí? Y las variables locales están ahí en la pila. Una vez que terminó, ¿sí? La función, o bien aparece la palabrita return, y cuando ocurre eso hay que retornar, ¿sí? Hay que volver al llamante, lo que hace es agarrar de la pila la dirección de retorno a la que hay que llamar. ¿Que por qué está en la pila? Porque el llamante puso a qué lugar hay que volver. ¿Bien? Entonces se produce el salto opuesto y vuelvo y caigo a donde estaba. ¿Sí? Entonces de alguna manera es como si yo los mandara, qué sé yo, a hacer algo.
le dijera, anda al supermercado, comprame 2 docenas de huevos, y les pusiera, y cuando termines, volvé, y les doy la dirección de mi casa. Entonces ustedes salen, proceden a salir de casa, van al supermercado, hacen lo que tenían que hacer, agarran los huevos, pagan, y una vez que terminaron de hacer lo que tenían que hacer, dicen, uy, ¿ahora dónde tenía que volver? Ah, y agarran la dirección y vuelven acá. Bien, eso es lo que pasa con las llamadas a función, y por eso la compu no se olvida de a dónde tiene que volver. Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí el main, ¿sí? Que no tiene gran ciencia, es una llamada a una función que se llama prueba. Bien. Y acá arriba tengo la función que se llama prueba, declarada. La puse arriba para no tener que hacer el prototipo. ¿Se acuerdan cómo es este tema del orden y cómo involucra la presencia o no del prototipo? Bien, tengo el include stdio porque voy a hacer printf. Bien. Entonces, esta función prueba, si yo la miro, dice que no retorna nada y dice que tiene que recibir un parámetro que es un carácter, ¿sí? Es un byte. Entonces, fíjense cómo hago la llamada aquí abajo, ¿sí? La llamada le envía un carácter. Recuerden que la comilla simple lo que hace en el lenguaje C es obtener del carácter, un carácter puedo poner acá adentro, del carácter que pongo acá, en este caso A mayúscula, darme cuánto vale en la tabla ASCII, ¿sí? Y la tabla ASCII recuerden que está compuesta por bytes. Así que esto de aquí es un byte, ¿bien? Que vale 65, ¿se acuerdan? 65 en base 10. 65 en base 10. Entonces, esto lo que va a hacer es enviar un 65, el programa ya sabemos que va a caer acá, porque tengo que llamar a la función, y en esta variable x va a irse volando un valor 65 y esta x vale 65. ¿Bien? Entonces, para hacer esta llamada, la compu, ¿qué hace? Pone en la pila, voy a ir acá dibujando la pila, ¿sí? Voy a ir dibujando la pila hacia arriba, recuerden que la pila está en la memoria RAM, entonces dibujo cuadraditos representando cada uno de los lugares que yo tengo en la memoria RAM de mi computadora. Al principio, cuando arranco, como estoy arrancando en el main, que es la primera función, ¿sí? Ahí el programa arranca, la pila estará vacía, digo que la pila no tiene nada, así que arranco de cero con esto. Para hacer esta llamada, la compu lo que va a hacer es poner la dirección a la que hay que volver, ¿sí? La dirección a la que hay que volver, ¿cuál es? Y bueno, justo aquí abajo, después de la función prueba, justo ahí hay que volver. Yo les digo, imagínense que esto tuviera líneas, ¿no? El programa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene números de líneas. Y bueno, hay que volver aquí al número de línea, qué sé yo, no sé cuántos hay acá, 11. ¿Bien? No es exactamente eso, porque no es el número de líneas, no se cuenta con el número de líneas, pero más o menos es algo equivalente. Las instrucciones del programa también tienen direcciones. ¿Se acuerdan que cuando yo compilo, esto me genera instrucciones? Que de hecho yo les mostré una herramienta online con las cuales ustedes pueden ver, pueden poner código C y la herramienta al lado les muestra las instrucciones en Assembler como resultado de la compilación. Nosotros por lo general esas instrucciones no las necesitábamos, no las miramos, pero si ustedes quisieran chusmear con este asunto, esas instrucciones tienen direcciones también, están puestas en algún lugar de la memoria, las instrucciones del programa, al igual que las variables. Entonces eso es lo que quiere decir acá la dirección. La dirección será la dirección en la que está la instrucción que sigue, ¿sí? Ese es el lugar al que tengo que volver. ¿Cuándo? Cuando la función, prueba termine, tengo que volver, y bueno, tengo que volver aquí justo acá abajo, ¿sí? Para volver al mismo lugar del cual yo me había ido. Entonces, para hacer esta llamada, vuelvo. La compu hace eso, pone aquí la dirección a la que hay que volver. La dirección a la que hay que volver es esta. ¿Bien? Después apila también los parámetros que hay que enviar, ¿sí? Entonces en la pila se va a poner un 65, porque yo acá a la función le voy a mandar un valor 65, que es un byte. Así que acá lo dibujo en un cuadradito. Y listo, una vez que hice esto, que puse esto en la pila, ¿sí? 65 y la dirección a la que hay que volver, una vez que puse estas cosas en la pila, recién ahí el programa salta y me voy acá arriba. ¿Bien? La dirección a la que hay que volver, que yo la dibujé en 2 cuadrados, bueno, habría que ver qué máquina es. Puede ser un cuadrado, 2 cuadrados, 4 cuadrados, 8 cuadrados. Dependiendo de la máquina, las direcciones pueden tener más o menos bits, ¿sí? Depende de la arquitectura de la máquina, pero eso ahora mucho no nos importa. Así que yo acá estoy usando 2 cuadrados por usar. Estos pueden ser más cuadrados.
Es un número y bueno, hay que ver cuántos bytes yo necesito para guardar ese número. No se preocupen por eso en este momento. Lo importante es que conceptualmente sepan que la dirección a la que hay que volver cuando se termine aquella llamada, ¿sí?, tiene que estar acá en la pila. No importa cuánto lugar en la pila ocupa esa dirección. Entonces pone la dirección, pone los parámetros y ahí, recién ahí me voy acá. ¿Ok? Entonces ahí, con esto en la pila, se hace la llamada a función. ¿Bien? ¿Imaginaban ustedes que cuando hacían una llamada a función, por ejemplo printf, se estaba moviendo algo en la memoria RAM y después estábamos yendo a ejecutar printf? Me imagino que no. Bueno, eso es lo que realmente sucede. Ok, entonces la pila está así y yo estoy acá dentro de la función, ya llegué. ¿Bien? Aquí adentro la variable x, ¿qué es? La variable x es esta posición de la pila, por eso aquí le puse var x, es la variable x. La variable x es este lugar de la pila, ¿sí? Este lugar de la pila es la variable x que vive dentro de la función. ¿Bien? Entonces yo llegué acá teniendo la pila así. Buenísimo. ¿Y acá qué me encuentro? Vamos a empezar a ejecutar la función. Me encuentro que hay un printf. O sea que hay que hacer un llamado a función. O sea que otra vez tengo que hacer toda esta misma historia. ¿Bien? Ok. Para hacer esa llamada a función, la compu ¿qué hace? Pone en la pila a qué dirección hay que volver. La dirección a que hay que volver sería esta, ¿no? Hay que volver justo aquí. Si me voy al printf, cuando ese printf vuelva hay que volver acá. Bien. Y pone los parámetros. ¿Y los parámetros qué son? %, c y el valor de x. ¿Ok? Entonces aquí 37, 99 son los valores ASCII del % y de la c. ¿Sí? Cuando ustedes hacen esto, lo que se está poniendo en memoria es esto. La dirección a la que hay que volver, 37, 99, y como le van a enviar a printf el valor de la x, ¿sí? Recuerden, ¿no?, que yo siempre les digo, el valor es como que va volando, lo que yo mando es el valor, no la variable. Lo que viaja es el valor. ¿X cuánto vale? X vale 65, porque dijimos que X es esto. Bueno, ese 65 hay que enviarle a printf. Entonces pongo acá, 65. Ven que el 65 lo tengo 2 veces. ¿Sí? Está bien esto, el 65 lo tengo 2 veces. Entonces, una vez que se puso esto en la pila y la pila del programa ahora tiene todo esto, ¿bien? Recién ahí yo me voy a printf. Entonces abría un salto y me dirijo a printf. Cuando llego a printf, printf tiene todo esto. ¿Sí? Printf tiene todo esto. Entonces printf va a poder leer de aquí que yo le estoy mandando un %c y le estoy mandando un valor 65. ¿Ok? Es lo mismo que dije antes con esto. Cuando le mandé la a la función prueba que cayó en la x está acá. Bueno, yo ahora estoy mandando a printf. Printf también recibe un valor y ese valor, imagínense que printf lo tiene en una variable. Imagínense cómo es la declaración de la función printf, ¿no? Que dirá int, printf, paréntesis, los parámetros, llave y tendrá su código. ¿Okay? Entonces estos % c y el 65 estarán cayendo, van a caer en los parámetros de printf, que yo no estoy viendo porque a printf no la tengo. La pueden buscar por ahí si quieren, hay código abierto para leer printf, si quieren ver las líneas de printf, no se asusten. Entonces esto que yo estoy agarrando, el 65, y lo estoy poniendo en la pila, ¿sí? Cuando printf funcione y haga su trabajo, lo va a leer acá de la pila. Así que este 65 es el 65 que va a usar printf. No es el mismo 65 que uso yo acá. ¿Ven? La x de la función es esta. ¿Ok? Esto es el valor que va a usar printf. No es el mismo 65, es otro. Es otra copia. Por eso yo les digo siempre que lo que se envía a la función es una copia. ¿Sí? Ok, entonces si printf modificara estos datos, modificara este 65, printf no me está modificando mi x es esta que vale 65. Printf va a trabajar con esto de aquí. Entonces printf va a hacer su trabajo, ya dijimos que cuando yo llegue a printf la pila va a estar así. Printf de acá lee los datos, hace su trabajo, los datos son estos, ¿no? Hace su trabajo y una vez que terminó dice, bueno, saco los parámetros, o sea, los desapilo. Y acuérdense que cuando desapilo siempre lo hago por el tope. No puedo ir a la mitad de la pila y borrar de la mitad de la pila un byte. ¿Sí? No, porque no sería una pila. Entonces, printf saca, cuando digo saca es desapila, ¿no? Saca de arriba, saca, hasta que llega a esto, que es la dirección a la que hay que volver.
saca la dirección a la que hay que volver de la pila y produce la vuelta, produce el retorno, le dice al microprocesador, bueno, vamos, volvamos a esta dirección, ¿sí? Y el programa vuelve. Entonces todo esto se va de la pila, se va, y el programa vuelve. Cuando el programa vuelve, va a volver acá. Perdón. Cuando el programa vuelve, va a volver aquí. ¿Ok? Con la pila valiendo esto. ¿Sí? Entonces yo me fui a printf. Printf hizo el trabajo, nosotros ya sabemos lo que hace printf. Printf hace su trabajo, saca de la pila las variables con las que estuvo trabajando y vuelve a la dirección que acá le decían que hay que volver. Y esa dirección es esta. ¿Bien? Entonces cuando printf vuelve acá. ¿Bien? Entonces ahí está la, entre comillas, magia de por qué la compu no se pierde. Porque cuando se va hacia una función, en esa misma acción de irme a la función, le estoy avisando a la función, cuando termine, a dónde hay que volver. ¿Ok? Es como este ejemplo que yo les hice si los mando al supermercado. También les voy a decir a dónde tienen que volver. Así no se pierden. Entonces ustedes van, hacen, y cuando vuelven a donde yo les digo. ¿Ok? Entonces cuando vengo acá a la función, cuando vuelvo a la función prueba porque printf terminó, la pila está así. ¿Ok? Está como estaba antes. Entonces, aquí en la función no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver. Producir el retorno. Y para producir el retorno, ¿qué hago? Lo mismo que acabo de decir. Saco lo que hay en la pila, que era de esta función, agarro la dirección y vuelvo. Esta dirección que está acá es la dirección de la cual nos habíamos ido, que dijimos que es esta. ¿Sí? Entonces ya sabe, la compu ya sabe que cuando termine esta función hay que volver exactamente acá. ¿Bien? Entonces volvería a la situación inicial, ¿no? Donde la pila no tiene nada y ahí, bueno, el programa termina porque main no tiene más nada. Pero fíjense que entonces la pila, cuando yo hago una llamada a una función, la pila va a crecer, ¿sí? Va a crecer con información para hacer la llamada, lo que vimos recién. Si esa función llama a otra, la pila va a volver a crecer. Si esa otra función llama a otra también, la pila sigue creciendo. El día que se hace el retorno, la pila baja. ¿Sí? Entonces la pila va a ir creciendo y decreciendo con las llamadas a función. De acuerdo a cómo se vaya haciendo el encadenamiento de llamadas, la pila crece y decrece. Entonces con esto la compu nunca se pierde. ¿Sí? Nunca se pierde. Justamente porque mantiene la lógica de la pila. Siempre escribir en el tope y siempre leer en el tope. ¿Bien? Nunca en el medio, si no se rompe todo. ¿Está bien? Así que bueno, la pila es un concepto abstracto. Acá les estamos viendo un ejemplo bien concreto de para qué se usa la noción de pila. Es un ejemplo, ¿no? En la compu. Por ejemplo, para hacer la pila de llamadas. ¿Ok? Esta es la pila de llamadas. Bien. Entonces, en la pila lo que yo tengo son las variables locales. Vuelvo al ejemplo. Cuando yo llamo a la función prueba y le mando un 65 y ese 65 cae acá en este parámetro, eso ya lo hablamos, resulta que ese 65 está en la pila. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una llamada a función, hago lo que les dije recién. Apilo la dirección a la que hay que volver y apilo los parámetros. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es esto de que las cosas que yo les dije en la otra parte de la clase van volando hacia la función? ¿Cómo es que vuelan? ¿Tienen alas? ¿A través de dónde vuelan? No, no vuelan, se ponen en la pila. Y la pila es memoria RAM. La pila es memoria RAM. Entonces, esto que está acá, que es una variable local X, esta variable X que yo tengo acá adentro, que ¿cuánto va a valer? No sé, va a valer lo que me mande el llamante. En este caso lo puedo saber exactamente porque también estoy viendo el llamante, porque también lo hice yo, ¿no? Pero recuerden que la gracia de hacer funciones es que yo no sé lo que me van a mandar. Entonces, lo que sea que me manden, de lo cual puedo estar seguro que es un char, es un byte, eso estoy seguro, pero bueno, el valor específico no lo sé. Ese valor, ¿cómo es que me lo mandan? Me lo dejan en la pila. Me lo dejan en la pila, entonces la función cuando arranca, ese valor se lo encuentra en la pila. ¿Sí? Se lo encuentra en la pila. Entonces, volviendo aquí. Las variables locales viven en la pila, ¿sí? Están en la pila. Esa es la razón exacta por la cual cuando yo retorno de la función, yo me voy de la función termina, ¿no? Hace lo que tiene que hacer, la función termina y me vuelvo al llamante, ocurre lo que les dije en la primera parte de esta clase.
ocurre que las variables locales es como que desaparecen. Yo acá lo tengo escrito, se destruyen, ¿sí? ¿Por qué decimos que se destruyen? Porque cuando yo vuelvo al llamante, la pila baja. Entonces, si yo me obligué a operar siempre a través del tope, ¿sí? Vuelvo aquí, miren. Cuando estoy acá, cuando estoy en esta, se hace la llamada y estoy acá adentro, tengo esto en la pila. Cuando ya esta función termina y voy a volver al main, o sea que voy a volver a esta dirección, esto me va a llevar al main, y vuelvo al main, ahí la pila baja, ¿ok? Baja porque se desapilan los datos y vuelvo al main. Los datos que se desapilan no es como las facturas que tengo arriba de la mesa, digo, dentro de la compu, ¿no? Yo en la mesa tengo las facturas, cuando las saco físicamente lo estoy sacando. Bien, entonces el tope baja y cuando lea no me queda otra que leer la factura que está abajo. Bien, en la compu la operación de apilar o desapilar, a ver, tengo este dibujito aquí, la operación de desapilar en realidad no saca el dato de la memoria, no es como la boleta que yo la saco. No se puede sacar un dato de la memoria RAM porque la memoria RAM no puede estar vacía, yo no puedo sacar, ¿ok? Lo que se hace es correr el tope nada más, correr el tope. El dato sigue estando en su lugar, el dato sigue estando. Entonces cuando yo les hago este dibujito que digo, cuando vuelvo al main, que la pila estaba así, todo esto se va a ir y en el main la pila vuelve a su estado inicial, en realidad los datos en memoria siguen estando, no se borran, los datos siguen estando. Lo que pasa es que el tope cambia, el tope cambia. Entonces como yo me obligo a trabajar siempre a través del tope, si el tope baja, los datos que me quedaron arriba, no importa que estén escritos realmente, que el dato esté en memoria, yo no los puedo acceder porque están más allá del tope. ¿Se entiende lo que digo? Yo siempre escribo en el tope y leo en el tope. Si cada vez que leo el tope baja, quiere decir que los datos que me van quedando arriba pasan a estar inaccesibles. ¿Bien? Entonces, cuando yo estaba aquí, en la función prueba, que tenía mi variable x, ¿sí? Que en este ejemplo vale 65, cuando vuelvo al main, la variable x, ese 65, sigue estando en memoria, ¿sí? Sigue estando, pero yo no lo puedo acceder más porque está más allá de la pila, más allá del tope. Esto de trabajar obligadamente con el concepto de pila hace que ese dato pase a ser inaccesible, porque yo no puedo ir y leer o escribir arbitrariamente, dijimos que no, siempre a través del tope. Entonces si acá en el main, después de esta función, hubiera otra llamada y dijera, qué sé yo, prueba, corchete B, ¿qué va a hacer el programa cuando llegue ahí? La pila no tiene nada, porque yo acabo de volver de prueba. Me tengo que ir otra vez a prueba. Y bueno, hay que volver a hacer lo mismo. Pongo la dirección a la que hay que volver, que será la dirección de abajo de esa llamada, y voy a poner acá en vez de A, B, ¿ok? Y me voy a venir acá. Entonces ese valor B, que vale 66, me va a pisar el 65 que tenía antes, ¿sí? Por más que el valor siga estando y yo ya no lo tengo accesible, a medida que la pila va creciendo y decreciendo se va pisando a sí misma. ¿Bien? Entonces, esa es la razón por la cual cuando una función termina y yo retorno al llamante, decimos que las variables locales es como que se destruyen, esos valores ya no son accesibles y si yo llamo de vuelta a la función no voy a seguir teniendo esos valores, voy a tener otros valores, esos valores no se conservan. ¿Bien? Más allá de que ustedes después en el futuro se acuerden o no de que la razón es esta, que la llamada función se implementa a través de la pila que está en memoria, aunque no se acuerden, sí se tienen que acordar de esto, de que cuando yo me voy de la función, las variables locales dejan de tener sentido, desaparecen. ¿Bien? Si yo vuelvo a entrar a la función porque hay otra llamada más adelante, la variable local va a tener otro valor, ¿sí? No va a tener el mismo valor que tenía antes, ese valor no se conserva, el valor se pierde. ¿Bien? Entonces las variables locales solamente tienen sentido dentro de la función, ¿sí? Dentro de la función. Esto es distinto a lo que pasa con las variables globales, porque las variables globales no viven en la pila, viven en otro lado, por eso no se borran, ¿ok? Pero yo ya les dije que las variables globales no las vamos a usar prácticamente, así que no se preocupen por las variables globales, preocúpense sí por las variables locales y entenderlas. ¿Bien?